Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos analizando un poco el Bitcoin. No tenemos hoy tampoco ninguna noticia relevante. He estado venga a mirar a ver si encontraba algo, pero todas son noticias del estilo de los NFTs no sé qué, los NFTs no sé cuál, claves para seguir el mercado de esta semana. Bueno, lo típico de siempre, que siempre son las mismas cosas que no aportan valor, ¿no? Entonces, como no había ninguna noticia relevante de ninguna empresa que esté comprando, ni que nos informe de por dónde van los inversores institucionales, etcétera, pues no había nada que contar, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis directamente y ya encontraremos noticias mejores, evidentemente, ¿no? Bien, tenemos al Bitcoin subiendo bastante, un 3,76% en este momento. Está recuperando lo que es la línea de tendencia original que tenía. Ya hemos comentado que no pensamos que esa línea se pueda mantener. Entonces, esta recuperación no creo que dure mucho. Incluso hoy es posible que no terminemos por encima de ella. Ahora mismo sí estamos por encima de ella, pero es posible que durante el día no termine. Estamos muy pronto a la mañana. Eh, pero aún así me sorprende el movimiento de mercado porque yo no esperaba que superase la zona de los 55.500, bueno, 55.550, 56.000 que estaba estos días del fin de semana. Yo pensaba que no la superaría hoy, por lo menos hoy, no pensaba que la superase. Pero bueno, los mercados laterales son bastante complicados, son bastante difíciles de predecir porque el movimiento puede oscilar en esa banda pues entre 50.000 y 60.000 durante todo este tiempo y no sabes en qué momento va hacia la parte de abajo, no sabes en qué momento va hacia la parte de arriba. De momento nos estamos acercando a las resistencias, pero como digo, también la vela acaba de empezar el día, no lleva mucho y todavía puede dar sorpresas, ¿no? Igual que la vela que tuvimos el día 24, que también iba muy bien y luego fijaros cómo terminó, ¿no? Pues la de hoy, yo creo que esa línea de tendencia va a ser difícil que la recupere. Vamos a ver ahora un poquito cómo lo tenemos, pero en principio, fijaros, este es el gráfico de una hora. La línea de tendencia la ha superado hace un rato, pero ha tenido una subida muy fuerte en 3 horas, pero aquí en esta zona ya parece que encuentra resistencia. Y si baja y pierde esta línea de nuevo, pues puede acabar tranquilamente de nuevo en la zona de los 56.000 el día. Y es que lo que digo, esta línea es muy inclinada. No creo que se vaya a mantener esa línea durante todo el año, entonces no me creo esta vela de hoy, no me creo que vaya a acabar por encima de ese nivel. Lo normal sería que acabase por debajo de ese nivel, más o menos, pues por debajo de los 56.700, que más o menos es la línea. Por esa zona es donde yo creo que acabaría hoy. Dejaría una mecha aquí por encima, pero que ya sabéis, las mechas no son relevantes y si se mantiene por debajo de este nivel, pues seguiríamos en el mismo escenario más o menos que estábamos comentando, ¿no? Movimientos entre esta zona, quizás entre la zona de 52.969, 58.900 para los próximos días. La resistencia es esa, 58.905. Veo difícil que la vaya a tocar hoy. Más bien, si la toca, podría ser a partir del día 2 de abril, porque ya estaría por debajo de esta línea de tendencia, que es lo que creo que debe de respetar. Debe respetar esta línea de tendencia como resistencia. Porque ya os digo, superarla de nuevo y ponerse por encima y consolidar por encima sería demasiado potencial alcista. Si lo hace, pues bueno, mejor, ¿no? Porque pues más rápido sube, ¿no? Pero es que yo prefiero que suba despacio. Prefiero que suba despacio porque si no, luego pues llegan movimientos muy especulativos y hay posibilidades de recortes importantes. Yo prefiero que vaya más despacio y que no haya recortes importantes. Porque los recortes importantes siempre luego terminan generando dudas a la gente, que si vamos a tener una caída otra vez del no sé cuánto por ciento. Bueno, ya sabéis, prefiero que vaya más suave. Por lo tanto, para mí sería más deseable que fuese por debajo de esa línea con una pendiente de inclinación menor. Eh, bien, esto respecto a Bitcoin. No hay mucho más que contar respecto a Bitcoin de momento. Vamos a ir a las altcoin. Tenemos eh, subidas pequeñas en One Inch, por ejemplo. Ya está en 7.400
65, decíamos que podía subir a 7.880 más o menos. AVE sigue apoyándose en esa línea de tendencia. En algunos momentos ha rebotado casi hacia esa zona de 6.522. Fijaros que ha tenido la mecha de la vela ahí arriba, pero no termina de arrancar. Hasta que no pase de esos 6.522 no iniciará un movimiento alcista fuerte. De momento se ha quedado ahí apoyándose en esa línea, que no está mal, pero que no arranca de momento. Cardano sigue estable en esa zona de 2100. Lleva varios días ahí. Mientras no pierda el soporte que tiene aquí en los 2037, esta zona de por aquí que estoy señalando, mientras no pierda ese soporte no hay ningún problema, y la resistencia la tiene en 2340. Acro superó ayer los 123, hoy parece querer consolidar por encima de ese nivel. Seguramente si el Bitcoin afloja un poco, como decimos, a lo largo del día, pues posiblemente pueda consolidar por encima de esa zona de 123 y eso sería muy buena señal. Algorand, lo mismo, está ahí a puntito también de romper una resistencia. Voy a marcarla. Es una resistencia un poco menor, no es la importante son los 2.382, pero está ahí en esa zona de 2.188 más o menos, que es la primera resistencia importante. Ha estado por encima y está intentando consolidar. Y lo mismo, si el Bitcoin aflojase un poco, seguramente se pondría claramente por encima de esa zona, consolidaría y daría opción a subidas adicionales los días siguientes. Airswap sigue con la tendencia alcista, parece que no se frena. Es demasiado inclinada, ya lo hemos dicho, y tampoco puede durar mucho, pero todavía, pues, ya veis, un par de días más o tres, quizás aguante en la parte alta. La subida ha sido espectacular desde los 400, se ha multiplicado por 3. Atom en el soporte, de nuevo, ayer salía de ahí desde esa zona de 3.362 para subir bastante, acabar la vela bastante bien por encima de las velas anteriores. Sin embargo, hoy pues vuelve a corregir, vuelve a bajar a esa zona, pues por la subida del Bitcoin, ¿no? Al haber subido el Bitcoin fuerte, pues las altcoins ya sabéis que se ven perjudicadas por ese movimiento, ¿no? Audio ya lleva un par de días corrigiendo, todavía no rompe la tendencia, la última, pero bueno, está a punto. La subida ha sido demasiado vertical, este es el nivel de la línea más o menos y debería romperla y corregir bastante. AXS ayer superó la resistencia de los 8.403, se mantiene por encima, hoy ha tocado ese nivel como soporte de nuevo. No creo que vaya mucho más allá, de momento. Y ese soporte no sé si va a durar mucho tiempo porque está en una parte muy alta de precios y seguramente volverá a corregir para ir hacia la zona de 5.882. Band sigue por debajo del 25.047. En algunos momentos del día de ayer parecía que lo estaba rompiendo con claridad, pero fijaros, el cierre fue bastante malo, se quedó ahí y al final se mete otra vez por debajo. Es lo que decimos, las velas hay que fijarse al cierre, no a mediados del día. Por eso el análisis de la mañana pues es un poquito menos fiable. El más fiable es cuando hacemos ya cerca del cierre. Básica Tension Token pues está en zona de ya en su precio, vamos, o un precio por lo menos muy razonable, que es muy difícil que suba de ahí. Lo más fácil es que baje, porque ya está descontado todo lo positivo que le podía caer, ¿no? Me han preguntado por BCH. BCH no la analizo porque está súper bajista. Entonces, una moneda que no tiene ningún interés como esta, pues la comentaré cuando tenga algún interés. De momento no tiene ninguno, está bajista y sigue bajando. No hay nada en esta moneda que se pueda comentar positivo. BIM retrocediendo de nuevo. Ayer tuvo una gran subida. Si se acercase otra vez a 169 podría ser interesante para entrar. Bell bastante estable en esa zona de los 6.000. Potencial de subida hacia la zona de 7.300. Vamos a seguir. Binance sigue bien, pero sin arrancar de esa zona. 45.167 parece ser un nivel que es muy difícil de perder, pero también parece complicado ir hacia la zona de 55.000.
y superar esa resistencia, porque ahora mismo está muy parada en esa zona. Se puede dibujar incluso ya con el tiempo que lleva un triángulo, como veis aquí, con la parte de abajo horizontal, la de arriba una línea descendente, y hasta que se mueva por alguno de estos dos lados no va a haber movimiento. Es decir, si rompe la línea bajista, pues empezará a subir. Si rompe la línea horizontal, empezará a bajar. Vamos a seguir un poco más. Me han preguntado BTC-ST, que no la tengo aquí, creo. Vamos a sacarla. Un segundo. Alguien me ha preguntado BTC-ST. La quitamos porque cambió de ticker. Vamos a añadirla. Bien, aquí la tenemos. Bueno, desde que hizo el split, es decir, dieron 10 veces más de títulos de los que... O sea, daban 10 por cada uno que tuvieses, ¿no? Pues el precio bajó también en consonancia con ese movimiento financiero que hizo. El primer día subió mucho y ahora mismo pues se ha quedado estable. Ahora mismo es como si estuviésemos en 59.620, es decir, es como si estuviésemos por aquí más o menos, ¿vale? Es decir, subió y ahora ha vuelto a bajar. Está en esa zona de consolidación, ¿no? Bien, vamos otra vez para arriba, que estábamos por ahí por la B. Bueno, nos vamos aquí. Tenemos a CHR vuelta a caer. En esa zona, pues ya os digo, creo que está intentando dejar enganchado a más gente. Fijaros que el volumen ha bajado notablemente desde la subida hasta ahora. Este movimiento ya no tiene ni mucho menos el volumen que tenían aquí. Y son simplemente rebotes que en algún momento van a continuar con el movimiento bajista. Chiliz, lo mismo. Fijaros que disminución del volumen, acercándose otra vez al 905 y rompiendo ese nivel, la caída puede ser bastante importante. Compound ha intentado subir, como ha ocurrido con AAVE, sin embargo ahora mismo está en la parte baja de la vela, que seguramente habrá sido por el movimiento alcista de última hora del Bitcoin. Seguramente que ha coincidido ese descenso. Fijaros, justo las 3 horas mejores que ha tenido el Bitcoin han sido las que han echado para atrás con el movimiento que estaba iniciando Compound. Esto habrá ocurrido en la mayoría de las altcoins. Por eso digo que si el Bitcoin ahora vuelve otra vez a caer, las altcoins volverán otra vez a recuperar parte de esto que han perdido, ¿no? Las que estaban bien volverán a ir para arriba. Coti también en zona peligrosa, a puntito de romper esa línea de tendencia. Algunas están ya muy maduras, de las altcoins. Algunas están a puntito de empezar a caer fuerte. Hemos visto allá Chiliz muy cerquita del soporte, Coti muy cerquita de la línea de tendencia. Bueno, iremos viendo más. CTSI también decíamos que estaba súper disparada, que muy alejada de la línea de tendencia, incluso acelerada, y que también pues no le queda mucho para empezar a caer. Dash sigue comportándose bastante mal, aunque ayer al cierre cerró mejor, porque si os acordáis, ayer en el análisis de la noche decíamos que estaba subiendo bastante ZK, y estaba subiendo bastante Monero, y se animó también Dash, que suelen ir un poco de la mano, porque son las que están todas metidas en el grupo ese de privacidad, aunque Dash lo niega, Dash niega que sea una moneda de privacidad, y seguramente no lo será, pero bueno, está identificada ya por los inversores en ese grupo y hasta que no se le saque de ahí, pues se está moviendo muy similar a cómo se mueven esas otras monedas y al subir esas monedas, pues al cierre también se animó un poco Dash, pero vemos que no dura mucho, ya está bajando otra vez, no tiene ni siquiera 2 días seguidos buenos, ¿no? Digibyte comportándose bien, de momento por encima de los 119. Yo creo que los va a perder, pero bueno, es mi apreciación, ya sabéis, cada uno luego. Bien, Día también retrocediendo un poquito. No creo que sea un mal nivel porque me da la impresión de que en cualquier momento va a romper los 670, pero sería mejor la zona de los 566. DOT recupera un poco hacia la resistencia, hacia los 60.553, casi ha tocado ese nivel, pero sigue estando por debajo y sigue con posibilidades de caer todavía un poco más, a pesar del rebote de hoy.
Esta la tenemos desaparecida ya fuera. Elrond ayer cayó a zona de soporte y hoy se aguanta de momento en ese nivel. Mientras aguante ahí bien. Pero es un gráfico un poco... No hay, no hay mucho por donde cogerlo. Porque... A ver, sí, puede subir de ahí. Sí, puede subir. Pero tiene esa línea de tendencia rota desde hace tiempo. Esa línea más clarita. Y está en una zona en que tiene un soporte ahí importante, que si se pierde es que por debajo tiene mucho potencial de bajada, porque no hay grandes soportes. Este nivel de aquí, de los 2221, si se pierde es que no hay grandes soportes hacia la zona de 1247. Entonces, claro, el riesgo que estás asumiendo entrando aquí es bastante alto. Yo no entraría. A pesar de que puede rebotar, ¿eh? Porque está en soporte y podría rebotar, pero es que estás asumiendo un riesgo demasiado elevado. Elf empieza a coger más fuerza. Fijaros, ya está en 715, desde ahí podría llegar hacia 800 fácilmente. Y además es que está yendo poco a poco y al final se acelerará, como hemos dicho. ENJ, que estaba muy separada del soporte. Fijaros la diferencia, por ejemplo, entre esta y Chiliz. Chiliz estaba pegando al soporte y esta está bastante lejos, pero empieza ya a retroceder. Y es que yo creo que va a hacer un doble techo en esa zona. Ha hecho ya un techo y está en el segundo techo y a punto de caer. Esto sería un techo. Esto. Y esto sería el otro techo. Y en cuanto rompa esos 3791, se confirmaría esa figura de doble techo y estaríamos hablando de que inicia un movimiento bajista importante. No sé hasta dónde caería, pero importante caída podría ser, ¿no? De momento todavía no lo ha hecho y no podemos estar seguros de que vaya a ser hasta que no cruce esta línea, pero tiene todas las papeletas de hacerlo, porque la subida ha sido, pues eso, desproporcionada, como muchas de las que estamos viendo, ¿no? EOS ha intentado subir, y eso que la noticia que comentábamos ayer no era positiva, pero aún así no se lo han tomado mal. Y si no está subiendo es precisamente por el movimiento del Bitcoin, ¿no? Que ha tenido ahora recientemente, pero fijaros cómo ha estado con un arranque importante que casi casi le lleva hacia la resistencia de los 785 que tiene aquí, ¿no? 786. Bien, seguimos. Un poquito más abajo. Ethereum subiendo. Sorprendente. Todavía no supera la resistencia de los 0,03067. Pero la vela de ayer, que era muy peligrosa, porque se había ido a los mínimos anteriores, estas dos velas de aquí, del día 24-25, ayer estaba ahí también peligrando el soporte, pues recupera de momento. Se salva de la quema de momento, pero no sale de ahí todavía con garantías, porque no se pone por encima de la resistencia y si sigue estando por debajo, en cualquier momento puede venir un mal momento de mercado y derrumbarse rápidamente. Fed cayendo, pues otra que está también muy arriba y no nos vamos a cansar de decirlo hasta que no rompa la línea de tendencia. En esos precios no es precios de entrada ya, es precios de salida y desde ahí pues puede caer bastante. Seguimos un poco más, a ver qué hay por aquí. FLM, esta sí que me ha sorprendido el movimiento porque estaba muy parada, daba la impresión de que estaba a punto de romper un soporte importante y ha hecho lo contrario, romper una resistencia y en 2 días ha subido bastante. No sé muy bien a cuento de qué ha venido, quizás haya salido alguna noticia del proyecto, porque ha sido una cosa así, pues ha salido de la nada, vamos, todos estos días aquí sí que había estado alcista, hasta esta zona de por aquí, pero estas velas estaban rompiendo con la línea de tendencia. Estaban rompiendo con esta línea de tendencia aquí y lo normal hubiera sido continuar con la bajada, pero de repente ha sacado esa vela, no se sabe muy bien de dónde, y ha hecho este movimiento alcista. Bien, FTM, pues con ese rebote todavía no supera la resistencia de los 746 y mientras no la supere no hay nada nuevo en el mercado, seguiría siendo bajista. En el momento que lo superase, pues cambiaría y tendría opciones de subir algo.
Seguimos. Hard, que la hemos estado analizando últimamente. Sigue con opciones de ir hacia esa zona de 5.431. No está acusando mucho ese movimiento alcista del Bitcoin, por lo tanto, bueno, hay posibilidades de que se desmarque. Y nada, tiene la resistencia más cercana en esta zona de los 5.000, perdón, de los 4.556. Me he colado GRT, porque no la he visto que bajaba mucho. Se mete de nuevo por debajo de los 3.089. Eso no es buena señal en principio. Y es un caso parecido al de Elrond. Está en una zona un poco peligrosa porque fijaros que el soporte así más cercano, importante, puede ser los 1826, que es muy lejos del precio actual. ICX corrigiendo, lleva ya una subida muy fuerte y es normal que vuelva a retroceder un poco, quizás hacia la zona de 3500 de nuevo. INJ, alguien me ha preguntado por INJ, ha roto esa línea de tendencia bajista, no me convence porque no rompe todavía la resistencia horizontal, esta zona. Esa resistencia horizontal no la rompe y mientras no rompa eso pues seguirá en esta zona y seguramente se apoyará en esta línea azul que ahora hará de soporte. IOTA 2% de subida, está en unos niveles creemos que óptimos, tiene una actualización que le va a venir muy bien, es una moneda que puede tener mucho potencial porque ya sabéis que si funciona, si llegase a funcionar y se pueden hacer todo tipo de cosas en su red, si se pudiesen hacer contratos inteligentes o cualquier tipo de cosa, incluso NFTs, todo lo que se pueda hacer en una red, si se pudiese hacer en IOTA, IOTA no tiene costes si consiguen que funcione. IOTA no tiene costes de red. Y eso sería enorme. Imaginaos los problemas que hay ahora mismo eh, por los costes de las redes, ¿no? Si IOTA consigue que eso funcione y funcione sin coste de red, sería tremendo, tremendo. Se llevaría prácticamente todo, ¿no? Por eso es una moneda que sí que hay que tener en cuenta porque igual funciona. Si no funciona, pues nada, es proyecto, sigue siendo especulación. No se sabe si va a funcionar alguna vez bien. Pero si funciona, puede dar un golpe sobre la mesa. Entonces es una apuesta arriesgada. Sigue siendo especulación, no es inversión, pero es una apuesta fuerte. Una apuesta que puede salir muy bien o que te puedes quedar sin nada, evidentemente, si no funciona, pero que es una gran apuesta, porque además no es blockchain. Bien, Iris otra vez atacando los máximos, está mejorando mucho estos últimos días, no ha llegado a corregir lo suficiente como para dar una gran oportunidad de entrada, dio una pequeña oportunidad, pero no era una gran oportunidad, no llegó a los soportes clave que eran entre 310 y 280, ya está rebotando y está a puntito de romper los 424, que es este nivel de aquí, y si lo superase pues podría seguir esa subida. JST retrocediendo un poco, parece que quiere ir otra vez a los 149, no termina de arrancar con claridad. Cava sube un 4%, recupera gran parte de lo perdido ayer. La pinta técnica no es mala, sigue con posibilidades de ir a por los 11.775 e incluso romperlos, sigue con esa opción abierta. Kyber Network ayer subió muy bien al cierre, pero hoy está retrocediendo un poco. Sigue siendo una de las que también se puede apostar en el corto plazo porque tiene un evento importante. KSM, que alguna vez me la habéis pedido, pues sigue ahí alcista. Mientras esté alcista, pues no hay problema, pero está totalmente ya desfasada de precio también. Y en cualquier momento se girará, como todas, ¿no? Lina, que es una nueva, vemos cómo tiene ahí esas dos resistencias nada más, 296, 356. Las últimas velas son alcistas. Mientras continúe así, la pinta es buena. Y si salta en algún momento esas resistencias, pues podría subir bastante, nunca se sabe. Cuando se ponen en subida libre, pues puede pasar de todo. Hay algunas que hemos visto que se han multiplicado por 5, por 6. Hay otras que, como por ejemplo Rose, que se ha puesto en subida libre y no ha hecho nada, ha subido un poquito y luego ha vuelto a bajar. No se sabe, pero en principio tiene potencial, porque lleva poco tiempo en el mercado
Y estas que llevan poco tiempo en el mercado, pues hay veces que tienen muy buena acogida al principio, ¿no? Link parece que quiere mejorar, pero sin más. No sale todavía de esa situación. Hasta que no rompa la línea de tendencia bajista, no podemos apostar por esta moneda de momento. Litecoin, por fin un día de subida. Fijaros, ha llegado a estar subiendo más de un 5% en algún momento. Ayer al final cerró en positivo, que cuando estuvimos haciendo el análisis aún estaba en negativo. Y de repente pega algunos de estos saltos, Litecoin, como vimos también el día 12 de marzo, pero luego se queda frenada, no tiene continuidad. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa esta vez, ¿no? Quizás alguna vez salga por fin del agujero, no lo sé. Pero de momento pues no sale. Maná, tras el movimiento totalmente descabellado que hizo ayer, totalmente desproporcionado, totalmente fuera de sentido, pues hoy retrocede un 7% y vuelve a ir hacia donde debería ir, que es esa zona de 1591, y romper esa zona. O sea, está pasada de vueltas, pero muchísimo ya. Muchísimo. Matic vuelve a subir, se enfrenta a los 641, que es la resistencia, justo está en ese nivel. El caso de Matic es diferente, no está relacionado toda esta subida con los NFTs. El caso de Matic es una solución de segunda capa que permite escalabilidad, o sea, hace un montón de transacciones por segundo. Entonces puede ser un caso más sostenible que el resto, por eso está ahí intentando volver a subir, pero aún así también ha subido mucho, entonces hay que andar con mucha precaución. De todas formas puede ser de las que se libre de una gran caída, puede tener caída, pero igual no es tan grande como otras. Bueno, Maker en negativo, tampoco está ni siquiera ha estado subiendo ligeramente nada más, no ha estado con muy buena pinta en todo el día. Vamos a ver luego lo que hace MicroStrategy, porque subiendo el Bitcoin como está subiendo, pues supongo yo que subirá bastante. Nano pues sigue en ese nivel de los 817, no termina ni de corregir a los 719, ni de ponerse otra vez por encima. Está ahí en terreno de nadie. Nier está otra vez en los 1000, parece que poco a poco quiere recuperar. No termina tampoco de corregir. Es un gráfico un poco complicado además, porque si veis la línea de tendencia que tenemos no pasa por todos los puntos. Tenemos aquí puntos que se salen. No se puede coger una línea de tendencia principal porque solo tiene este punto y este si coges los mínimos. No coincide con este tampoco. Está un poco complicado este análisis, ¿no? Entonces vamos a dejarlo un poco pasar hasta que se vaya haciendo un poco el gráfico más interesante. Neo ayer arrancó con mucha fuerza, se ha chocado con la línea esa de tendencia que ahora hace de resistencia, pero buen comportamiento, la vela de ayer fue positiva, la de hoy simplemente parece una consolidación para continuar subiendo, así que bueno, ahí lo tenemos. Me preguntaron el otro día por esta moneda, yo, o sea, conocer no conozco lo que hace esta moneda, solo tengo aquí el gráfico nada más, es una moneda que está en KuCoin, ni siquiera está en Binance. Y sí, lo que lleva es una subida bastante fuerte estos últimos días. Salió de aquí, de esta zona de consolidación. Una vez que rompió esos 1014, pues se ha puesto a subir como loca. Pero, o sea, por técnico bien, muy buena pinta, pero que no sé ni lo que hace. O sea, que no os puedo dar muchos datos porque la gente... O sea, la persona que me lo preguntaba, yo creo que me preguntaba por a ver qué hace esta moneda o lo que sea. No lo sé. No conozco lo que hacen todas las monedas. Tengo en la lista esta por lo menos 150 yo creo, y no conozco lo que hacen todas, evidentemente. No, es imposible, ¿no? Pero sí, técnicamente rompió esa resistencia y empezó a subir con mucha fuerza. Está ahora en esta otra zona de resistencia, ahora está ligeramente por encima, pero bueno, no sé si lo va a conseguir cerrar por encima, porque lleva ya mucha subida en pocos días, entonces, bueno, yo creo que ya está en una zona que se puede por lo menos vender parcialmente si es que has comprado, ¿no? No hay mucho más que decir. Ocean cayendo un poco, pero la vela de ayer fue muy positiva y de momento no está marcando corrección. Simplemente es un retroceso normal después de la subida de ayer. Mientras no pierda el cuerpo de la vela de ayer no hay problemas. OGN sigue muy fuerte. La vela de hoy también pues casi nos llega otra vez hasta los máximos. El cuerpo está por encima y si cierra así, incluso mañana podría pegar un salto fuerte como hemos dicho ayer. Omísego también bien.
también tiene mucho potencial. Esta vela de hoy, si cierra así en positivo, es eh, muy positivo, valga la redundancia, muy positivo que cierre así. Y tendría primera resistencia en esos 1198 y la siguiente 1346. Yo creo que el nivel de 1346 es bastante factible en los próximos días, a menos que el mercado pegue un cambio brutal. Así que ahí es donde se esperaría. Ontology sigue estando en la zona de resistencia de los 269. Ayer en algún momento del día subió mucho, pero volvió para cerrar en ese nivel. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. QLC retrocediendo un poquito. Se había quedado, ya dijimos, un poco floja ahí al perder esa línea. Está retrocediendo, no me parece que vaya mucho más. QSP también retrocede, posibilidad de caer a 149, decíamos ayer. Qtun también retrocediendo un poco, aunque ya menos. Se está empezando a frenar esa corrección, quizás no llegue mucho más allá de los 1400, aunque tiene posibilidad de caer un poco más, pero parece que se está frenando. RDN, ayer ya la comentábamos que tenía una subida espectacular y hoy vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo. Riff también queriendo salir al alza, ya lo comentábamos ayer también. Estaba queriendo ponerse por encima de los 68, al final cerró bien. Y la vela de hoy la ha llevado hasta los 77 en algún momento. Ahora está corrigiendo un poco, pero se ha comportado bien. REN también recuperando, que ya decíamos que seguramente enseguida la gente que haya estado acumulando va a entrar en ganancias. No creo que el precio medio de compra esté muy por encima del precio actual. La gente que haya estado comprando en estos niveles, cuando estuvimos comentando en 2100, 2000, 1850, etcétera, no creo que tenga un precio mucho más alto de este nivel. Enseguida la gente va a entrar en ganancias y en cuanto llegue a 2200 yo creo que todo el mundo tendrá ganancias, incluso podrá llegar seguramente a 2400. RLC apoyándose en la línea de tendencia que rompió ayer, con posibilidades de ir hacia 4754. Rose consolidando por encima de los 301, pero todavía sin fuerza como para ir a por los 400. Hay que tener en cuenta aquí la línea de tendencia bajista, que sería esta. Y al romper esa línea es cuando iríamos hacia la parte alta, que pueden ser pues esos 386 y ya atacar los 400. RSR empezando a retroceder un poco, pensamos que puede ir a 129, 121. Run parece que ya tras esos días fuertes de subida empieza a corregir, posibilidad de volver a ir hacia la zona de los 9400. Se ha terminado, parece, la fase alcista. Sol corrige un poco. Estos días había subido por noticias fundamentales que había tenido. Entonces ahora ya, una vez que se pasa esa euforia, pues posiblemente vuelva otra vez a la zona de 26.000 o incluso un poco por debajo. Stratis sigue subiendo, pero ya decíamos que en estos niveles estaba muy lejos de una zona de soporte y entonces es mejor no entrar. STX baja. Vamos a ver si poco a poco se acerca a esos niveles que hablábamos de posible entrada. Esa zona estaría bastante bien. Theta Fuel sube, rebota un poco en la línea de tendencia, pero ya veis que el rebote no le lleva muy lejos. Ha dejado una mecha grande por arriba. Está a puntito de perder ese nivel. Cuando lo pierda no va a ser poca cosa. No va a ser poca cosa. Y Theta pues lo mismo, seguirá el mismo camino que Theta Fuel. Cuando pierda el soporte la otra, pues esta se acercará a su línea y luego cuando pierda la línea pues caerá. Tomo Chain también decíamos que en esa zona parece que hay resistencia ya y que caerá a 4000. No lo vemos tampoco ya, por lo menos en el corto plazo no le vemos subidas. Luego en el largo plazo seguramente sí, esta zona de 4000 será zona de entrada de nuevo. Unfi vuelve a caer, no sé si volverá otra vez hacia los 42.000 o se quedará un poquito antes en los 45.000 o una cosa así. Uniswap sigue estando en la parte alta sin corregir demasiado.
Sigo pensando que está muy alta de precio y que debería corregir bastante. Pero bueno, la gente está muy con Uniswap, Uniswap, Uniswap. Pues bueno, pues Uniswap. A mí no me convence, no me termina de convencer. BET parece que quiere empezar ya esa caída. Por lo menos la vela de como está ahora da indicios de que puede empezar ya la caída. Posible primer toque de hasta 138 y luego una vez que rompa eso, a esa zona que hablamos de 97, no sé, más o menos. Wabi sigue bastante arriba, pero yo creo que también ya en esta zona está todo el pescado vendido. Especulación altísima ya y posibilidades de volver a retroceder seguramente. Lo que pasa es que cuando estamos en la zona alta, en los máximos, no pasa como en los suelos. En los máximos la volatilidad es extrema y da la sensación de que todos los días hay oportunidades. Aquí pues hay mucho movimiento, ¿no? En los últimos 3 días el que compra en la parte baja y luego vende en la parte alta saca una buena rentabilidad. Y eso es lo malo de cuando están los valores en subida, que la gente ve muchas oportunidades, no quiere dejarse ni una, ni las últimas oportunidades, quieren ganar todo hasta el último Satoshi y claro, es cuando luego te quedas pillado y no solo pierdes un Satoshi, sino pierdes 20 Satoshis, ¿no? Y no es lo mismo que en los suelos está todo muerto, prácticamente no hay movimiento, claro, no hay posibilidades de especulación en el corto plazo y la gente se aburre y como no saca beneficio, pues ahí es donde hay que comprar en realidad, no aquí. Porque aquí te puede salir una operación muy bien, otra muy bien, y a la tercera que te metes te pega el castañazo del mercado y has perdido todo, ¿no? Todo lo que habías ganado en las otras operaciones y más. Es lo que pasa, por eso es muy fácil quedarse enganchado en la parte alta porque parece que hay muchas oportunidades. Todos los días suben, todos los días hay alguna que sube un 20%, un 30%, da la sensación de que nunca va a haber una corrección. Eso es lo que engancha en la parte alta. Y en la parte baja no te engancha nada porque no hay movimiento. Pero esto es en todos los gráficos, ¿eh? Estoy poniendo este como ejemplo, pero puedo poner cualquiera. OneChain también, fijaros, otro 10% de subida. Ayer decíamos que podía subir un poco más. Ahí sigue, pero bueno, ya también otra que está ya un poco desfasada. WRX vuelve a activarse. Puede que vaya por encima de los 1000. También le queda ya muy poco, evidentemente. El siguiente repunte fuerte que tenga puede que sea ya el último. Walton Chain también intentando romper la resistencia. Bueno, está por encima, de hecho. Pero también lo que os decía, esta zona ya seguramente sea zona de alta especulación y posibilidades de caer. No hay mucho volumen de momento, entonces no creo que llegue muy lejos, ¿no? Shen bajando, no me termina de gustar como está, ya os digo. Demasiado tiempo ahí abajo. Cuando has caído tan fuerte, si vas a rebotar, tienes que hacerlo rápido. Si no rebotas rápido es que hay algo mal. Y cuando hay algo mal y el volumen se está secando además, pues lo normal es que siga cayendo, que en algún momento tenga una bajada todavía adicional fuerte. Stellar tiene pinta de querer ir a 780, pero no termina de encadenar 2 días seguidos buenos como para llegar, ¿no? De momento ahí se queda un poco estancada. Yo creo que tiene potencial para llegar, pero no lo está consiguiendo de momento. Monero decíamos que se está acercando a esa línea bajista, zona muy importante. Si la rompe, pues sí que podría iniciar un movimiento alcista interesante, pero de momento está bastante parada. Ripple también con ligeros descensos contra Bitcoin. XVS, tras las buenas subidas de ayer y antes de ayer, retrocede un poco. Cualquier caída hacia la zona de 7572 volvería a ser una buena zona. Zcash cayendo después de la fuerte subida de ayer, tampoco termina de arrancar. Veíamos en Dash, veíamos Monero que tampoco seguían con ese movimiento alcista y Zcash pues tampoco, ¿no? Cílica sigue estancada en los 307. Hablábamos ayer de posibilidad de ir a 340. Ha intentado arrancar, ha ido hasta 324, se ha quedado ahí.
Y ZRX rebota desde los 2534, hoy ha llegado a estar en 2740 y creo que todavía tiene potencial de subir por lo menos hacia la zona de 2900 o si no, incluso a 3164. Bien, vamos con el Bitcoin de nuevo para ver cómo lo tenemos antes de cerrar. Ahí lo tenemos, 57.800. Lo que os digo, ha tenido una subida muy fuerte, volumen, eso está bien, acompañando a la subida, pero es difícil que vaya a cerrar por encima de estos 56.600 que serían más o menos la línea de tendencia, esta línea verde, ¿no? Lo normal sería que retrocediese y cerrase por debajo, quizás apoyándose en el soporte este que tiene aquí, que nos acaba de dejar. Vamos a marcarlo. Quizás en esta zona de aquí sería una zona, a ver si me lo marca, ahí. Esos 56.361 podría ser una zona donde fuese el precio a apoyarse hoy y más o menos podría ser el precio de cierre. Y más o menos nos dejaría el gráfico, como decimos, una vela con una mecha por arriba de la línea, pero el cuerpo por debajo de esta línea, que yo creo que no debería volverse a situar por encima porque, lo que os digo, esa línea nos lleva muy, 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 muy arriba en el año. Si, hombre, si lo hace y se sitúa por encima de esa línea y mantiene toda esa línea durante todo el año, pues genial, ¿no? Porque nos forramos a final de año. Pero, no sé, lo veo un poco que no tiene mucho sentido, vamos. Que no es de sentido común que mantenga esa línea y que debería establecer una línea inferior. Y para eso necesitamos ese movimiento lateral del que estoy hablando. Y movimiento lateral no me refiero a que se va a quedar eh, todos los días en el mismo precio, porque la gente parece que entiende eso. El movimiento lateral es que no va a superar los máximos relativos y los mínimos relativos que tenemos establecidos en un tiempo. Pero durante todo ese tiempo puede oscilar entre esos niveles. Es decir, por ejemplo, el rango del que estoy hablando y que lo voy a poner en velas, o sea, en líneas más, más pequeñas, está entre esta zona, perdón, en líneas de otro color quería decir, voy a ponerlo en líneas verdes, entre esta zona, que no creo que la toque, porque en realidad yo creo que va a ser esta zona, pero bueno, le voy a dar un poco de margen, entre esa zona y los máximos. Eso digo yo que va a ser un movimiento lateral, que no va a superar esos niveles durante un mes o mes y medio. Vamos a poner ya fecha además. Dijimos que más o menos puede estar en esa zona lateral desde que empezó, que es esta zona de aquí, pues unos 70 días. Vamos a ponerle fecha. Para que no se nos olvide, vamos a poner una línea horizontal donde pensamos que más o menos podría terminar esta fase lateral. Más o menos, ¿eh? Que no hay nada seguro, ya sabéis, pero vamos a hacerlo. Vamos a darle un poco así. Desde aquí vamos 39, 40, 54. Tengo que irme un poco a la derecha, un segundo. Tengo que irme un poco para aquí, para que me quepa. Vamos a coger aquí la regla de medir y vamos a ponerle 70 días, más o menos. Bueno, hasta aquí. Vale, hasta el 2 de mayo. Vamos a poner ahí la línea vertical, 2 de mayo, para que sepamos más o menos lo que pensamos en un principio. Luego ya veremos a ver qué pasa. Igual no acertamos porque tampoco vamos a... No somos tampoco adivinos, ¿no? Entonces no sé si acertaré, pero en principio creo que va a hacer un movimiento lateral hacia esas fechas. Movimiento lateral significa que se va a mover entre estas dos bandas de fluctuación que tengo aquí marcadas. Es probable que la banda de abajo no la toque porque es probable que sea también esta zona, ¿eh? Voy a poner otra línea ahí porque es probable que de esta zona no baje. De esta zona de aquí. ¿Vale? En las líneas verdes yo creo que va a andar durante todo este tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que puede oscilar por esta zona lo que le dé la gana. Por esta zona de aquí, por esta zona, lo que le dé la gana. Pero que no se va a salir de esa zona. Eso es un movimiento lateral. No quiere decir que se vaya a quedar quieto en el mismo precio, porque algunos ya, solamente porque ha subido estos días, ya dicen, eso no es un movimiento lateral. ¿Cómo que no? Si no se ha salido de los rangos. Los rangos son estos. Para salirse de este movimiento lateral tiene que superar el máximo. Si no, seguimos estando en este movimiento lateral, porque va a oscilar aquí durante un tiempo.
A eso es lo que me refiero. Este cuadrado o este rectángulo y este otro también posible, ¿eh? Creo que esta parte de abajo, esta zona de aquí, voy a cambiar de color en esto, un segundo. Esa zona de ahí, esta zona, todo esto, creo que aquí no va a llegar. Este nivel de abajo creo que no, pero es todavía factible. Por eso lo marco. Pero en principio va a limitarse a estar en esta zona hasta más o menos esa fecha. Que puede ser un poco antes, un poco después. No lo sabemos seguro. Eso es imposible saber, ¿no? Pero quiero que se me entienda. Cuando digo movimiento lateral me refiero a esto. Que puede subir, puede volver a bajar, puede volver a subir, puede volver a bajar. Eso es un movimiento lateral. No es ni que vaya a caer ni que vaya a subir, sino que va a estar en un rango de precios sin superar máximos relativos sin superar y sin perforar mínimos relativos durante una buena temporada. Eso es a lo que me refiero, porque ya digo que hay gente que creo que no lo había entendido bien, porque solo porque ha subido 2 días ya dicen que no está lateral. De momento está lateral. De momento no hay nada para decir que no está lateral. Cuando supere estos niveles máximos, entonces se saldrá de la lateralidad. Si se sale antes de lo que yo pienso, pues bueno, ya lo diremos aquí también. Para eso estamos analizando, ¿no? Si no, pues diría otra cosa. Así que eso, vamos a dejar esas líneas dibujadas. Y sin más, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.